Nada más entrar, TJ Lane puso en marcha su plan. Se quitó la camisa abotonada para mostrar esto, una camiseta blanca con la palabra asesino garabateada, y la exhibió con una sonrisa de suficiencia en el rostro. La noción de juventud suele evocar imágenes de inocencia. Sin embargo, los asesinos en serie más jóvenes de la historia contradicen este ideal. Sus espeluznantes actos son un inquietante testimonio del oscuro potencial que encierran. Exploramos las inquietantes trayectorias de estos individuos cuyas primeras vidas estuvieron marcadas por actos de violencia inexplicable. Amarjed Sada es un caso excepcionalmente raro de asesino en serie infantil que se ha ganado el título de asesino en serie más joven del mundo por haber segado presuntamente 3 vidas antes de cumplir los 8 años. Nació en el pueblo de Musarraf, en Bihar, India, de padres que luchaban por llegar a fin de mes. Amarjed era un niño algo solitario que encontraba consuelo en actividades como trepar a los árboles y explorar la zona. Su vida dio un giro inquietante cuando su tía, que había encontrado trabajo en la ciudad, le confió el cuidado de su hijo, así como de su hermana pequeña. Mientras ella se adaptaba a su nuevo trabajo. Mientras estaba a su cargo, Amarjed cometió actos de crueldad espeluznantes. Empezó pellizcando y abofeteando al bebé, al parecer divirtiéndose con sus llantos. Sus actos se intensificaron cuando puso las manos alrededor de la garganta del bebé para intentar que dejara de respirar. Tras matar a su primo, enterró al bebé bajo la hierba y regresó a casa. Cuando Amarjed se lo confesó a su madre, esta quedó comprensiblemente conmocionada. Aunque su padre le castigó físicamente por el crimen, prefirieron no involucrar a la policía e inventaron la historia para la tía. Su siguiente víctima fue su hermana de 8 meses, a la que estranguló mientras sus padres dormían. Según su tío, algunos miembros de la familia conocían los crímenes, pero los consideraban asuntos familiares. Los crímenes no se denunciaron hasta que Amarjed mató a un tercer bebé en 2007. Su presunta última víctima, una niña de 6 meses llamada Khushbu. Su madre, una vecina, denunció la desaparición de su hija tras dejarla durmiendo en una escuela primaria. Al parecer, Amarjed admitió haber estrangulado a la niña y haberla golpeado con un ladrillo. Después condujo a los aldeanos al lugar donde la había enterrado. La policía detuvo a Amarjed, que confesó haber asesinado a su hermana 3 meses antes y a su primo un año antes. Los asesinatos se habían llevado a cabo de forma similar. Amarjed mostró predilección por sonreír, pero permaneció en silencio. Según la legislación india, un niño no puede ser enviado a prisión. En su lugar, puede ser recluido en un hogar infantil hasta que cumpla 18 años. Las pruebas psiquiátricas sugirieron que Amarjed sufría trastornos de conducta, y fue internado en un hogar de la localidad de Munger Beber Brothers. La noticia podría decir Bieber, pero se trata de la historia de los hermanos Bieber, Robert y Michael Bieber, implicados en un horrible y trágico crimen que conmocionó a la comunidad de Broken Arrow, Oklahoma, en 2015. Los hermanos orquestaron un brutal ataque contra los miembros de su propia familia, lo que provocó la pérdida de sus padres y hermanos. El 22 de julio de 2015, los hermanos Bieber ejecutaron su plan dentro de su casa familiar, armados con cuchillos y un hacha, lanzando un vil asalto contra sus padres, David y April Bieber, así como a sus hermanos menores. El ataque se caracterizó por una brutalidad extrema y una inocencia despiadada, cobrándose la vida de sus padres y de 2 de sus hermanos, Daniel y Victoria. Bieber, otros 2 hermanos que también estaban presentes durante el ataque, lograron sobrevivir pero sufrieron heridas graves. El móvil de este atroz acto sigue siendo objeto de especulación e investigación. Los informes sugieren que los hermanos compartían una fascinación por la violencia, lo que añade una inquietante capa de complejidad a sus acciones. Durante el interrogatorio posterior, Michael Bieber reveló detalles inquietantes sobre los acontecimientos que se desarrollaron durante el trágico incidente. Según los informes, Michael reveló que tenían un objetivo predeterminado, al igual que otros delincuentes en la secuencia del ataque. Michael llamó a su hermana a una habitación, desviando su atención mientras su hermano la atacaba. A continuación atacó a su madre y después a su padre. En ese momento, su hermano Daniel se había atrincherado en su dormitorio, buscando ayuda desesperadamente llamando al 911. Trágicamente, Michael engañó a Daniel afirmando falsamente que Robert también le perseguía y le instó a abrir la puerta para ponerse a salvo. Daniel, confiando en las palabras de su hermano, permitió a Michael entrar sin saberlo, desconectando la llamada al 911 en el proceso. Robert no tardó en seguirle con la intención de completar el horrible acto. La hermana mayor consiguió escapar y se refugió en el exterior, lo que provocó la activación de la alarma de la casa. Sin embargo, Michael desactivó la alarma y la volvió a meter en casa por la fuerza, sometiéndola a más violencia. Mientras tanto, 2 hermanos menores, de 5 y 7 años, buscaron refugio encerrándose en un cuarto de baño.
Michael, empleando una vez más la manipulación, les convenció para que desbloquearan la puerta bajo el falso pretexto de que Robert estaba atacando a todos. Trágicamente, Michael procedió a acabar con la vida de su hermano de 7 años mientras Robert agredía al hermano de 5. Afortunadamente, una llamada a la puerta interrumpió la brutalidad en curso y la policía llegó rápidamente, gracias a la desesperada petición de ayuda de Daniel. Esta intervención detuvo la ola de violencia. Tras su detención, Robert y Michael Bieber fueron acusados de múltiples delitos. La gravedad de los cargos y la naturaleza atroz de los delitos hicieron que fueran juzgados como adultos. En 2016, Robert Bieber se declaró culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado, recibiendo múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Michael Bieber, por su parte, optó por ir a juicio en 2018. Fue declarado culpable de todos los cargos y también fue condenado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Estas sentencias garantizan que nunca más supondrán una amenaza para la sociedad. Michael Hernández, nacido en febrero de 1988 en Miami, Florida, parecía inicialmente un niño inteligente y bien educado, conocido por sus excepcionales habilidades académicas. Sin embargo, bajo esta fachada de normalidad, había problemas subyacentes que más tarde contribuirían a un crimen horripilante. En 2004, a la tierna edad de 14 años, Hernández cometió un acto brutal que conmocionó a todo el país. El espeluznante crimen de Hernández consistió en atraer a su compañero de clase, Jaime Gaff, a un baño de la Southwood Middle School de Miami. Luego agredió a Gaff con un cuchillo y acabó con su vida. La horripilante naturaleza del crimen y la corta edad tanto de la víctima como del agresor conmocionaron profundamente a la comunidad. El motivo del atroz acto de Hernández ha sido objeto de especulación y análisis. Algunos informes sugieren que tenía una fascinación morbosa por los criminales en serie, investigando regularmente sus vidas y métodos. Además, se descubrió que llevaba un diario lleno de escritos perturbadores y dibujos que mostraban violencia. Estos elementos, combinados con un deseo de notoriedad, pueden haber contribuido a su decisión de cometer un crimen tan terrible. Tras su detención, Hernández se enfrentó a un juicio que comenzó en 2008. La fiscalía presentó pruebas convincentes, como grabaciones de vigilancia y testimonios de compañeros de clase que demostraban la naturaleza premeditada y calculada de su crimen. A pesar de tener solo 14 años en el momento del crimen, Hernández fue juzgado como adulto, lo que suscitó un importante debate sobre el castigo apropiado para los delincuentes juveniles. En 2008, el tribunal declaró a Hernández culpable de asesinato en primer grado y el joven criminal fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Sus ojos se llenaron de lágrimas al escuchar la devastadora sentencia. La sentencia subrayaba la gravedad de su delito, y el juez estaba convencido de que suponía una amenaza significativa para la sociedad. La decisión de condenar a cadena perpetua a un delincuente juvenil fue muy controvertida y llamó la atención sobre los retos a los que se enfrenta el sistema de justicia juvenil, el potencial de rehabilitación y el delicado equilibrio entre castigo y redención. Desde su condena, Hernández hizo varios intentos de apelar su sentencia y conseguir que fuera anulada. Alegó que debía tenerse en cuenta su edad. Sin embargo, nunca tuvo la oportunidad de salir de prisión. Y en 2021, a la edad de 31 años, falleció entre rejas. Brenda Spencer. El nombre de Brenda y Spence está asociado para siempre a un trágico suceso que impactó profundamente a la nación y llamó la atención sobre los intrincados retos que rodean la salud mental y el acceso a las armas de fuego. Nació el 3 de abril de 1962 en San Diego, California. Spence. Sus actos del 29 de enero de 1979 dejaron una huella indeleble en su comunidad, suscitando profundos interrogantes sobre los motivos que impulsaron tales actos de violencia a la tierna edad de 16 años. Spencer cometió un acto atroz que alteró para siempre la vida de muchos. Armada con un rifle del calibre .22, se colocó cerca de una ventana de su casa con vistas a la escuela primaria Grover Cleveland mientras los alumnos y el personal llegaban a clase, en un espeluznante despliegue de violencia. Abrió fuego indiscriminadamente contra víctimas inocentes sin ningún remordimiento. Las consecuencias de las acciones de Spencer fueron devastadoras, causando la trágica pérdida de 2 vidas y heridas a otras 9. Entre las víctimas se encontraban el director Burton Bragg y el conserje Mike Souza, cuyas prematuras muertes conmocionaron a toda la comunidad. Este acto de violencia sin sentido dejó a muchos intentando comprender cómo una joven adolescente podía albergar tal oscuridad en su interior tras su detención. La tristemente célebre respuesta de Spencer a la pregunta sobre sus motivos no hizo sino ahondar el misterio cuando se le preguntó por qué lo había hecho. Respondió cruelmente: "No me gustan los lunes".
Esta escalofriante afirmación dejó a los observadores atónitos y perplejos en su búsqueda de respuestas que pudieran proporcionar algún atisbo de comprensión ante un acto tan inexplicable. A medida que se desarrollaban los procedimientos judiciales, se hizo evidente que la problemática educación de Spencer había desempeñado un papel importante en la configuración de su trayectoria. Los informes revelaron un historial de tendencias violentas y depresión. Se descubrió que había desarrollado una fascinación por las armas de fuego, llegando incluso a pedir una pistola como regalo de Navidad, que su padre lamentablemente le concedió en 1980. Spencer se enfrentó a un juicio por sus delitos y fue declarada culpable de múltiples cargos, entre ellos el de quitar la vida y múltiples cargos de agresión con arma mortal. Debido a su condición de menor en el momento de los delitos, fue condenada a penas de entre 25 años y cadena perpetua. A pesar de los numerosos recursos interpuestos a lo largo de los años, la condena de Spencer se ha mantenido y sigue encarcelada. Su caso es un solemne recordatorio de las consecuencias de largo alcance de los actos violentos y subraya la importancia crítica de abordar los problemas de salud mental en una fase temprana. Además, ha reavivado el debate sobre la necesidad de medidas más estrictas de control de las armas de fuego para evitar que caigan en manos equivocadas, especialmente de quienes padecen problemas de salud mental. Edmund Kemper. Edmund Kemper, también conocido como el asesino de la Coed, es un famoso criminal estadounidense que cometió una serie de horripilantes crímenes en la década de 1970. Sus espeluznantes actos de violencia y la naturaleza escalofriante de sus delitos le han hecho merecedor de un lugar como uno de los criminales en serie más infames y ampliamente estudiados de la historia. Nacido en 1948 en Burbank, California, Kemper mostró un comportamiento inquietante desde muy joven. Tenía una relación problemática con sus padres, en particular con su madre, hacia la que albergaba un profundo resentimiento. La infancia de Campus estuvo marcada por fantasías violentas y por el tormento y la matanza de animales, que suelen considerarse señales de advertencia de futuras tendencias violentas. Las actividades delictivas de Campus comenzaron en 1964. Solo tenía 15 años. Acabó con la vida de sus dos abuelos, disparando a su abuela y atacando a su abuelo con un cuchillo. Kemper afirmó más tarde que estos actos estaban motivados por su deseo de experimentar la sensación de quitarle la vida a alguien y de ejercer control sobre la vida y la muerte. Tras pasar años en una institución psiquiátrica, Kemper fue puesto en libertad en 1969, a pesar de la preocupación de los psiquiatras por su potencial violento. Trágicamente, sus temores se confirmaron. A principios de la década de 1970, Kemper cometió una serie de crímenes brutales, principalmente contra mujeres jóvenes, lo que le valió el infame apodo de Coed Killer. Kemper solía recoger a estudiantes universitarias que hacían autostop y las llevaba a lugares aislados donde las estrangulaba y descuartizaba. Las tendencias violentas de Kemper fueron en aumento y culminaron con el asesinato de su propia madre y una amiga de esta en 1973. Decapitó a su madre y realizó actos perturbadores con su cuerpo antes de deshacerse de él. Después se entregó voluntariamente a la policía, confesando la serie de horribles crímenes que habían aterrorizado a California. En 1973, Kemper fue declarado culpable de 8 cargos de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A pesar de sus atroces crímenes, Kemper ha sido objeto de fascinación para investigadores y psicólogos debido a su alto nivel de inteligencia y su naturaleza elocuente. Durante su estancia en prisión, colaboró con expertos en perfiles psicológicos y criminológicos, que le proporcionaron valiosos datos sobre su mente y las motivaciones de sus crímenes. Su caso ha contribuido significativamente a nuestra comprensión de los delincuentes en serie. James Fairweather. James Fairweather, más conocido como el asesino de Colchester, nació en 1999. Fairweather adquirió notoriedad como uno de los delincuentes en serie condenados más jóvenes del Reino Unido, arrojando luz sobre la inquietante capacidad de violencia de los adolescentes. Su oscuro capítulo se desarrolló en Colchester, Essex, entre marzo y junio de 2014, cuando apenas tenía 15 años. Durante este periodo, se embarcó en una espantosa serie de crímenes que se cobraron la vida de 2 personas inocentes. La primera víctima fue James Asfield, un hombre de 33 años con daño cerebral que frecuentaba los parques de la ciudad. Fairweather lo atacó salvajemente, asaltándolo brutalmente con un cuchillo más de 100 veces a la mañana siguiente. Un transeúnte horrorizado descubrió el cuerpo sin vida de Phil, lo que conmocionó a toda la comunidad. Solo 2 meses después, Fairweather volvió a atacar, eligiendo a otra víctima desprevenida. Esta vez su objetivo era Naid Alemania, una estudiante saudí de 31 años que se dirigía a la Universidad de Essex.
Fairbeater le tendió una emboscada, la asaltó con un cuchillo y la abandonó despiadadamente para que sucumbiera a sus heridas en el camino. La serie de brutales crímenes sumió a Colchester en un estado de miedo y pánico. Mientras los residentes se enfrentaban a la aterradora realidad de que un joven adolescente, aparentemente sin pretensiones, pudiera cometer actos tan atroces. La policía trabajó incansablemente para detener al criminal, sin dejar piedra sin remover en su investigación. En un giro del destino de Fairbeater, su captura fue el resultado de sus propias y escalofriantes fanfarronadas y amenazas a un amigo. Alarmado por sus inquietantes declaraciones, el amigo las denunció valientemente a las autoridades, lo que condujo a la detención de Fairbeater en junio de 2014. Durante el interrogatorio policial, Fairbeater confesó sus crímenes, lo que consolidó aún más su culpabilidad. Afirmó haber oído voces que le instaban a hacer sacrificios. En 2015, Fairbeater fue juzgado y condenado por 2 cargos de asesinato. El juez reconoció la gravedad y brutalidad de sus actos, y Fairbeater fue condenado a 27 años. El tribunal reconoció que representaba un riesgo significativo para el público, sirviendo como un escalofriante recordatorio de las capacidades destructivas que pueden mirar dentro de un individuo tan joven. Alyssa Bustamante. Elizabeth Diamanti, nacida en 1994 en Missouri, se dio a conocer por cometer un horripilante crimen a una edad temprana que conmocionó a toda la nación. El 21 de octubre de 2009, cuando solo tenía 15 años, Bustamante agredió brutalmente a su vecina de 9 años, Elizabeth Olten, en su barrio de San Martín. Bustamante atrajo a Elizabeth al bosque, la estranguló y luego procedió a agredirla con un cuchillo. Tras quitarle la vida, enterró el cuerpo de Elizabeth en una fosa poco profunda e intentó ocultar las pruebas de su crimen. Durante el juicio, los testimonios revelaron que había tenido una infancia problemática marcada por el abandono y los abusos. También tuvo problemas de salud mental, como depresión y autolesiones. Bustamante había mostrado una perturbadora fascinación por la muerte y la violencia, como demuestran sus escritos y dibujos. La espeluznante naturaleza del crimen y la corta edad de Bustamante suscitaron un debate nacional sobre el castigo apropiado para los delincuentes juveniles. Algunos abogaron por la indulgencia, teniendo en cuenta su edad y sus posibilidades de rehabilitación. Por otro lado, la mayoría creía que la gravedad del delito justificaba un castigo más severo. En 2012, Bustamante se declaró culpable de asesinato en segundo grado y acción criminal armada. Fue condenada a cadena perpetua con libertad condicional en 2024. El caso de Bustamante llamó la atención sobre la importancia de la intervención temprana y el apoyo a la salud mental de los jóvenes con problemas del país. También subrayó la necesidad de recursos accesibles y de un enfoque integral para abordar los problemas subyacentes que pueden conducir a actos de violencia extrema. El crimen de Bustamante fue innegablemente espantoso y, sobre todo, esa noche había escrito un diario en el que documentaba el impactante suceso desde su condena. Bustamante ha seguido siendo objeto de interés y escrutinio público. Eric Smith. Eric Smith, nacido el 22 de enero de 1980, adquirió notoriedad por cometer un crimen atroz a una edad muy temprana, con solo 13 años. Smith acabó brutalmente con la vida de un niño de 4 años llamado Derrick Roby en el condado de Steuben, Nueva York, en 1993. Este trágico suceso conmocionó profundamente a la comunidad y planteó profundos interrogantes sobre la capacidad de violencia de los adolescentes y las complejidades del sistema de justicia penal juvenil. Aquel fatídico día, Eric Smith se encontró con Derrick Roby, que caminaba solo hacia un campamento de verano. Aprovechando la oportunidad, Smith atrajo al joven a una zona apartada y boscosa, donde sometió a Derrick a una brutal y prolongada agresión. La naturaleza y la brutalidad del crimen conmocionaron a la comunidad local y provocaron indignación e incredulidad tras el descubrimiento del cuerpo sin vida de Derrick. Se inició una persecución masiva. Eric Smith, con su característico pelo rojo y sus gafas, se convirtió en el principal sospechoso. Fue detenido poco después y no tardó en confesar el crimen. La confesión de Smith, unida a importantes pruebas forenses, no dejó lugar a dudas sobre su culpabilidad. En el momento del crimen, Smith solo tenía 13 años, lo que provocó un intenso escrutinio del sistema de justicia juvenil. Muchos se preguntaban si un niño de la edad de Smith podía comprender plenamente la gravedad de sus actos y si era una decisión acertada aplicarle las mismas normas que a los delincuentes adultos. Estas cuestiones se convirtieron en el punto central del proceso judicial. Tras un largo juicio, Smith fue declarado culpable y acusado de asesinato en segundo grado. Su abogado defensor argumentó que debía ser juzgado como menor. Sin embargo, el tribunal lo declaró adulto debido a la gravedad de su delito. Smith fue condenado a una pena de entre 9 años y cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional tras cumplir 28 años de prisión.
Smith fue puesto en libertad. Varios detalles importantes sobre el caso se revelaron cuando se entrevistó al abuelo de Smith. Se hizo eco de las palabras de Eric: vi al chico rubio y quise hacerle daño. Su abuelo, como el resto del mundo, estaba conmocionado por el crimen de su nieto. El caso de Smith ha suscitado desde entonces debates sobre la eficacia de la rehabilitación y el castigo adecuado para los delincuentes juveniles.